Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja en un nuevo podcast del blog numismático. En este caso vamos a hablar de billetes y nos vamos a fijar en dos de las imprentas de billetes más importantes del mundo, la American Banknote Company y Bradbury Wilkinson Company. Esto lo hacemos porque Ibercoin organiza una subasta de billetes el día 26 de octubre de 2023. Es una subasta dedicada al billete español que tiene 1.349 lotes, nada menos. Entre ellos hay varios billetes clásicos, hay como 29 ejemplares del Banco de España emitidos entre 1876 y 1907, o sea, es un buen conjunto de billete clásico. También hay billetes locales, billetes de bancos privados y bueno, por supuesto luego hay una gran cantidad de billete español del siglo XX, tanto emitido por el Banco de España, también algún billete de territorios de ultramar y también billetes locales de la Guerra Civil. Entonces, bueno, yo os recomiendo que echéis un vistazo a la subasta si os interesa el billete español, porque hay para todos, tanto billetes caros como billetes mucho más asequibles. Y también no os olvidéis de estos billetes locales de la Guerra Civil, porque hay muchos y algunos más raros de los que parecen a primera vista. Pero bueno, nosotros vamos a centrarnos en los billetes de estas dos empresas, de la American Banknote Company y de Bradbury. Hay que decir que son dos empresas importantísimas para la historia del billete internacional. O sea, son miles de billetes los fabricados por estas empresas para países de todo el mundo y se han estudiado pues hasta la saciedad, ¿no? Los archivos de estas empresas se conocen muy bien, hay mucha gente que lo ha estudiado, mucha gente que ha publicado cosas, tanto de ellas, de las empresas en sí, vamos, de los trabajadores de estas empresas, de los dirigentes, y hay coleccionistas especializados, o sea, hay coleccionistas que dicen, no, yo colecciono billetes de la American Banknote Company, hechos para cualquier país del mundo. O billetes de Bradbury, ¿no? Hechos para cualquier país del mundo, ¿no? Entonces, bueno, voy a dar una breve pincelada de estas dos empresas, porque, bueno, se podría hablar durante horas y horas de cada una de ellas. Y esta breve pincelada lo hago basándome en la enciclopedia de la notafilia y la escripofilia española que escribió mi colega José Antonio Castellanos y que yo os vuelvo a recomendar. Es una enciclopedia muy buena y que yo creo que merece mucho la pena hacerse con ella, pues para cualquier coleccionista o interesado en el billete español. Bien, la American Banknote Company, que muchas veces se utilizan las siglas ABNC para hablar de ella, bueno, pues fue una empresa que se fundó en el año 1858. Y esta empresa nació cuando se fusionaron las 7 imprentas más importantes de Estados Unidos. O sea, fue, digamos, una unión de las pequeñas empresas estadounidenses, pues ya diciendo, bueno, si nos juntamos nos hacemos más fuertes y podemos competir en el mercado internacional. Claro, habrá alguno que diga, bueno, pero ¿cómo no? O sea, ¿cómo Estados Unidos no va a poder competir en el mercado internacional? Bueno, claro, es que Estados Unidos a mediados del siglo XIX no es lo que era a mediados del siglo XX. ¿Vale? O sea, era un país emergente, vamos a llamarlo así. Tuvieron cierta suerte entre comillas, porque al poco tiempo estalló la Guerra Civil de Estados Unidos y claro, esta guerra civil requirió muchos billetes y entonces solicitaron pues a esta American Banknote Company que se fabricasen estos billetes, con lo cual ya capitalizaron la empresa, ¿no? Así que bueno, ya de entrada tenían bastantes buenos operarios porque ya estas empresas existían de antes y se habían juntado y fácilmente, digamos, tuvieron un volumen relevante. Y bueno, luego ya enseguida pues empezaron a hacer billetes, pues como digo, para medio mundo. Y de hecho hasta el día de hoy pues han fabricado como 5.000 billetes, más incluso 5.000 billetes distintos para más de 60 países. O sea que, bueno, probablemente sea la imprenta más importante del mundo o la que más relevancia ha tenido en un mayor número de países. Para el caso de España, bueno, pues la American Banknote Company fabricó varios billetes de manera directa, concretamente las emisiones entre 1876 y 1884. Estamos hablando de billete clásico.
Son billetes muy bonitos, son billetes muy queridos por los coleccionistas. La emisión del 76 es bastante más cara que la del 84. Pero bueno, son billetes yo creo que bastante conocidos por cualquier coleccionista de billete clásico. También la American Banknote Company hizo varios billetes de ultramar, ¿no? Por ejemplo, los del Banco Español de la isla de Cuba, pues lo hicieron ellos. Y luego, bueno, pues habrá que preguntarse por qué dejaron de fabricar a partir de 1884 para España. Yo la verdad es que no lo sé. No me consta, lo he estado buscando, no encuentro la explicación de por qué ya no fabricaron más, a pesar de que hicieron algunas pruebas a principios del siglo XX. Pero aquí hay un tema, y es que en las 25 pesetas del 1 de enero de 1884, que bueno, pues es esta viñeta, ¿no?, de la lección de geografía, es una viñeta bastante conocida. Pues resulta que esa viñeta, al parecer, había un acuerdo verbal de que no se utilizase para otros países, y luego la American Banknote Company utilizó esa misma viñeta para otros países, para Argentina, para México, para Canadá, y esto sentó bastante mal en el Banco de España, que, bueno, por otro lado, ellos no habían puesto negro sobre blanco en ningún lado, habían exigido la firma de que no iban a utilizar esa viñeta en otro lado. Entonces, bueno, pues probablemente sea por eso, bueno, o a lo mejor eso tiene algo que ver, ¿no? Ese desacuerdo entre el Banco de España y la American Banknote Company para que luego ya no les pidiesen más billetes. Pero la verdad es que esto es cosa mía, o sea, estos dos eventos pueden no estar directamente correlados o no puede haber una causalidad directa entre ellos. Yo no lo sé, pero bueno, sería casualidad que fuese que no. Bueno, hay que decir que la American Banknote Company tiene un estilo bastante peculiar. Es un estilo que hemos visto mucho porque hay muchísimos billetes internacionales hechos por esta imprenta, ¿no? Entonces, bueno, pues nos suenan todos muy familiares, pero es un diseño muy estadounidense que se repite mucho en el billete hispanoamericano también, porque, bueno, la American Banknote Company fabricó para muchísimos billetes para Hispanoamérica. Entonces, bueno, estamos muy familiarizados con ellos, pero hay que decir esto, que es una cuestión peculiar de esta empresa. Suelen tener una viñeta central, muchas veces con una escena, y luego dos viñetas auxiliares a los lados, donde, bueno, pues aparece el valor muchas veces del billete. A veces otros, en vez de aparecer el valor, aparecen otras viñetas, ¿no? Pero en muchos casos aparece el valor. Tienen un estilo muy recargado, casi parece que hay un horror vacui, hay una filigrana así por todo el campo, que también, por supuesto, que supone una seguridad, ¿no?, para el billete, porque así lo hace más difícil de falsificar. Luego el diseño suele estar remarcado por unos bordes estrechos y rectos, así sin florituras, y muchas veces en esos bordes también vuelve a aparecer el valor del billete. Y bueno, luego el reverso es más soso, muchas veces aparece el valor del billete un par de veces, suele ser monocolor y bueno, digamos que es menos atractivo visualmente. A mí no me llama mucho generalmente esos reversos. A ver, esto es un patrón que no siempre ocurre. De hecho, algunos billetes de la serie de 1884 no lo siguen. El billete de 100 pesetas de 1876 pues tampoco lo sigue exactamente, pero bueno, pues son características que suelen aparecer. Por cierto, que si no sabéis de qué billetes os estoy hablando, pues podéis echar un vistazo al artículo que acompaña este podcast y que dejo enlazado, como siempre hago, en la descripción del vídeo, y ahí podéis ver las imágenes. Bueno, esto por parte de la American Banknote Company. Como veis, ha sido una pincelada muy superficial, pero bueno, es un podcast introductorio. Vámonos con Bradbury. Y es que Bradbury and Wilkinson Company, esta es una empresa que nació un poquito antes que la American Banknote Company. Nació en Inglaterra en 1856. Y esto lo hizo de la mano de un impresor llamado Henry Riley Bradbury, que por cierto el hombre se suicidó poco tiempo después, pobre hombre, y un ingeniero que es Robert Wilmot Wilkinson. Y entonces estos dos se juntaron y bueno, pues en 1856 fundaron esta empresa, Bradbury and Wilkinson Company, que muchas veces se utiliza el acrónimo BWC.
Yo simplemente voy a decir Bradbury. Bien, ya en 1858 tuvieron un encargo internacional por parte, curiosamente, de Uruguay. Y bueno, pues enseguida también empezaron a contar con pedidos tanto ingleses para bancos locales como para otro tipo de bancos de la Commonwealth. Entonces, bueno, pues se erigieron como la principal imprenta de billetes en Inglaterra o en el Reino Unido, y esto, claro, pues les aseguró un mercado bastante fuerte. De hecho, Uruguay luego hizo un pedido muy grande de 5 millones de billetes, eso también les dio muchísimo impulso, creo que fue 1870, una cosa así. La empresa estaba avanzando bastante bien y bueno, pues en 1903 la vendieron justamente a la American Magnet Company, o sea, la absorbió la American Magnet Company. Alguno dirá, pero ¿cómo puede ser que la empresa vaya bien y la absorba otra empresa? Bueno, pues esto pasa muchas veces, ¿no? Viene la competencia, pone un talón encima de la mesa y dice, a ver, ¿cuánto cuesta tu empresa? Pues ala, si cuesta no sé cuánto, pues como esto y yo me la llevo. Y ya está. Entonces, en 1903, como digo, fue absorbida por la American Magnet Company, pero siguió imprimiendo billetes como Bradbury. Luego ya hay que decir que en 1986 pasó a manos de De La Rue, de otra empresa relacionada con los billetes, y esta De La Rue la cerró en 1990. Así que bueno, pues Bradbury pues acabó sus días o acabó de imprimir billetes en 1990. Y por cierto, fue la primera empresa en imprimir un billete de polímero, curiosamente. En total imprimió pues más de 3.000 billetes para un montón de países, con lo cual fijaros si tuvo un impacto a nivel internacional. Bueno, en el caso de la notafilia española tuvo un impacto mayúsculo, enorme, magno, vasto, no sé más qué más decir. No se podría explicar la historia notafílica de España sin explicar a Bradbury, ¿no? O sea, yo llegaría hasta ahí. Diría que después de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, la empresa que más billetes ha imprimido en España ha sido Bradbury. Y esto es especialmente cierto en un periodo que es donde hacen billetes especialmente bonitos, que es entre finales del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX. O sea, hasta la Guerra Civil, Bradbury hizo muchísimos billetes para España. Y esto, bueno, pues también es interesante porque algunos de estos billetes son muy raros, o son raros, ¿no? Pues todas estas alegorías, por ejemplo, de 1906, 1907, que son preciosas. Pero luego también hay billetes muy asequibles, ¿no? Por ejemplo, los de la Segunda República, pues son billetes muy asequibles por lo general y también fueron hechos por Bradbury. Entonces, bueno, pues cualquier coleccionista va a poder adquirir billetes de esta imprenta o billetes españoles de esta imprenta. Bien, concretamente, pues Bradbury fabricó todos los billetes del Banco de España desde 1906 hasta 1938. Además de eso, hizo muchísimos billetes de bancos privados, de sociedades de crédito, de los territorios de ultramar, también hizo un montón de documentos de deuda pública, etcétera, etcétera. O sea, es que en esta época del, digamos, el primer tercio del siglo XX, casi monopolizó la emisión de papel moneda en España. No la emisión, sino la fabricación de papel moneda en España, porque obviamente la emisión corre a cargo del Banco de España o de la entidad que tocase. Bueno, también es curioso que bueno, pues la mayor parte del impacto que tuvo Bradbury en España lo tuvo cuando ya había sido absorbido por la American Banknote Company, con lo cual, digamos que de forma indirecta, la American Banknote Company también tenía este impacto en España. A pesar de ello, el estilo de Bradbury es distinto al de la American Banknote Company y a mí personalmente me gusta mucho más. O sea, los diseños de Bradbury me parecen muchísimo más bonitos que los de la American Banknote Company en general. Suelen ser billetes pues mucho menos recargados, más finos, más elegantes, ¿no? Las viñetas no suelen tener una escena, sino que suelen tener un único elemento. Muchas veces es un busto o una alegoría. Abundan también en estas viñetas las matronas, que a mí las alegorías de matronas me parecen bellísimas, ¿no? Así mujeres
que están drapeadas, ¿no? Con una especie de manto y demás. Me parecen muy, muy bonitas y, y bueno, pues estas en muchas ocasiones se las debemos a Bradbury. También hay veces que tienen un fondo litográfico hechos con 2 o 3 colores, lo cual también queda pues muy bonito. Y bueno, pues este fondo deja ciertos espacios en blanco para colocar viñetas o para colocar ciertos textos o lo que sea. O sea, no tienen miedo a ciertos espacios vacíos, digamos. Y esto, bueno, pues en mi opinión hace que estos billetes sean más bonitos. Pero bueno, esto es una cuestión totalmente personal. Hay mucha gente que está absolutamente enamorada de los diseños de la American Banknote Company, que por cierto también tiene diseños preciosos. O sea, no digo yo que no. Bueno, pues esto es un poco lo que os quería comentar. Espero haberos abierto el apetito para buscar por vuestra parte más billetes, más diseños de estas dos imprentas y también para echar un vistazo a la subasta de billetes de Ibercoin que, como digo, se organiza para el día 26 de octubre de 2023. Yo sin más me despido, un saludo y hasta pronto.